o desarrollamos aquellos conocimientos, sean buenas o sean incorrectas, luego se lo aplicamos, puede ser en el vivir diario. Así también es la palabra de Dios, hermano. Si nosotros no incorporamos el conocimiento correcto de la palabra, es imposible que seamos buenos comunicadores de la Escritura. Es imposible que demos traducciones profundas de la palabra. Gloria a Dios. Por eso también aquí, hermano, mientras nos preparamos el texto de la palabra, vamos mirando los pasos, por qué el motivo, por qué tanta dedicación a la palabra, por qué tantos textos, hermano, por qué tenemos que hablar tanto de Jesús, por qué tenemos que hablar tanto del Señor Jesucristo y sus mensajes y su doctrina, porque allí está el conocimiento. Esas son las herramientas esenciales que el creyente tiene que tener incorporado en el alma. La tengo que devorar al conocimiento. O sea, hermano, la palabra de Dios para mí tiene que ser más importante que cualquier objeto o anhelo en este mundo. Porque ella es la que me habla del Dios Todopoderoso. Ella es la que me está informando lo que el cielo tiene para mí. Ella es lo que me está diciendo lo que Dios quiere, que tiene conmigo. Lo que Dios tiene preparado para mí en esta vida y aún mucho más en la eternidad con Él. Entonces, es ahí cuando el creyente puede convertirse en un instrumento útil para Dios, ya sea ocupando un lugar no muy importante adentro de un ministerio, o puede ser un lugar de privilegio que Dios le ha concedido para liderar a congregaciones, o siendo un padre de familia, o la mamá, o la gente que dirige la área juvenil, o podemos decir también la gente que dirige la área de evangelismo o la área femenina. Necesita devorar la palabra, conocer las Escrituras para poder, hermano, brindar, para poder cubrir todas las necesidades que el pueblo tiene, que la iglesia tenemos. En muchos casos el Espíritu Santo no puede utilizar nuestra vida porque estamos cortos de conocimiento escritural, porque es la misma persona del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró a los profetas. Entonces nos lleva a nosotros ya a conocer a Dios a través de la palabra. Entonces cuando el Espíritu Santo quiere utilizar nuestras vidas, ya estoy preparado. Entonces Dios me da una palabra, me da un mensaje y rápidamente ya tengo el contexto. No para armar mi propio mensaje, sino que la palabra se va armando sola. Por eso digo a los hermanos cuando estudiamos la Escritura que la Biblia es un rompecabezas. Usted la tiene que armar. Pero ¿cómo lo va a armar si no dedicamos tiempo ni para leerla, hermano? ¿Cómo vamos a ser buenos expositores? ¿Cómo vamos a ser buenos edificadores? Porque también el predicador edifica. Porque cuando comunicamos la palabra, informamos y también formamos al oyente. Que al correr de los tiempos se genera toda una formación en la persona que escucha nuestro mensaje. Quizá predique mejor que uno, pero está la formación de la palabra. Gloria a Dios. Hermanos, nos preparamos y estamos hablando del Maestro de los Maestros. Estamos hablando de Cristo Jesús en este día, hermano. Vamos a estar nuevamente mencionando nuestro texto, uno de los textos principales donde la palabra nos muestra a nosotros. Jesucristo fue enviado por el Padre para guiar. Y en este gran trabajo, Él actuó como apacentador y también como formador. Y es allí cuando comenzamos a descubrir, comenzamos a comprender los propósitos por el cual Dios envió. Sabemos nosotros que había una plataforma llamado Hijos de la Promesa o Israel, lo cual, iglesia, para los tiempos del Señor Jesucristo estaban casi
en su totalidad extraviado. Jesús dijo que él veía, y no se refirió en ese mensaje a los gentiles, sino que veía a la casa de Israel como ovejas sin pastor, extraviados. Entonces, ¿cómo? Pero, hermano, seguían la ley de Moisés, seguían practicando, sí señor, seguían los sacrificios. Obviamente que esto era la forma de seguir, como también se lo sintetiza el velo de Moisés. Pero sin embargo, del cielo estaban viendo oscuridad y tinieblas, porque estaban extraviados, porque estaban simplemente envueltos en costumbres. Y esto lo más lamentable, es que ellos habían centrado la mirada, la práctica en costumbres humanas. Habían cambiado los deseos del Padre, los deseos de Dios, los anhelos del Dios Todopoderoso. Habían cambiado la voluntad de Dios por razonamientos humanos, que en muchos casos son buenos, pero no para la obra de Dios, hermano, sino para otras áreas de la vida. Entonces, cuando comprendemos por qué Jesús vino con esta reforma, por qué Jesús trajo su propia doctrina, porque el mundo, el cielo estaba sufriendo un cambio, y esto no por el deseo de Dios, porque las promesas de Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel eran para siempre, hermano. Cada promesa que Dios daba a su pueblo era para siempre. Entonces, ¿por qué el cambio? Y también por este motivo el pueblo de Israel no se pudo adaptar a los cambios que trajo Cristo. Y mucho menos ahora, que ya Cristo reina, pero ya no está publicando su palabra en el mundo judío o adentro del judaísmo, o al menos cerca, como lo hizo durante su vida, cerca del templo, cuando caminaba entre la gente. Ya no lo está haciendo, hermano. Entonces, era difícil admitir el cambio. También este es uno de los grandes motivos por el cual Israel no acepta a Jesús como el Salvador, como el guiador, el cual dice la palabra. Tenemos nuestro texto, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Vemos cuando Dios, aún anunciando a través de su siervo Miquías 5:2, nos dice que Dios promete un guiador. Entonces, son variados los motivos por el cual Israel no acepta, porque era difícil cambiar, era difícil dejar todo y comenzar de nuevo, hermano. Era difícil dejar a Moisés atrás y comenzar con Cristo, porque bien dice la palabra, el mismo Cristo lo confesó, que aún él era superior que el templo. Por eso Jesús dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús hablando de qué, hablando de la reforma, porque adentro del templo estaba, hermano, los requerimientos del cielo para ser aceptado delante del Dios Todopoderoso. Pero Cristo era el templo caminante. Cristo era el lugar santísimo. Cristo era el precioso Cordero que se presentó por nosotros en la cruz del Calvario, que voluntariamente se ofreció delante de Dios por nuestros pecados. Entonces, aquellos cambios era difícil en ese momento. ¿Y cuánto más ahora, hermano? ¿Cuánto más en estos tiempos, donde la libertad cada vez se profundiza? Entonces, Jesús, el buen guiador, comienza su trabajo. Y ahí cuando la iglesia ve la reforma adentro del reino de los cielos. Observemos cuando la Biblia dice que cuando Jesús muere y resucita entre los muertos, aún la Biblia menciona que el velo del templo de Jerusalén, el velo que separaba, estos son puntos esenciales para que la iglesia entienda que ya aquel lugar, aquel templo,
aquel grupo de religiosos, de creyentes, ya no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. O sea, cuando se rasga el velo del templo, Dios estaba hablando literalmente al mundo, y en especial para lo que creemos, hermano, para lo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, como el mediador, como nuestro abogado, como el hombre que nos representa ante el Padre, el que habla por nosotros. Entonces, todo aquello nos dice que el cielo ha sufrido un cambio de cómo llegar a ella, de cómo acceder a ella. Jesús dijo que desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Esto también que implica, predicador, cambio, hermano. Ahí Dios también estaba cambiando su forma de tratar con el mundo, con la humanidad, porque solo su pueblo tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo. Solo el pueblo de Israel. ¿Y qué hacían los prosélitos? Los que eran extranjeros, lejos de Israel, dice la Biblia que ni siquiera podían estar cerca del lugar del patio, imagínense, sino que estaba allá afuera escuchando, allá afuera esperando por si alcanza misericordia. Pero al rasgarse el velo del templo, Dios estaba diciendo acceso libre para los que creen. Entonces, ya no existe ningún atajo, hermano. Ya no existe ningún privilegio, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a Israel, sino al mundo. Entonces, separado de Dios, separado de Cristo y de su iglesia, estamos perdidos nosotros, hermano. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia nos muestra para estos tiempos, para no desviarse, para no inclinarse a tendencias de que la gracia es amplia, y porque el velo de Moisés está protegiendo a los israelitas. Todas aquellas traducciones, hermano, son doctrinas erróneas, porque el sacrificio de Cristo es perfecto para la humanidad, para el pecador. El sacrificio de Cristo fue aceptado en los cielos y tuvo repercusiones sobre el mundo. La iglesia de Cristo lo tiene que saber, hermanos. Porque aún hoy, siglo XXI, hay muchas tendencias que hoy está asediando los altares de las iglesias cristianas, donde todavía se le dice que el velo de Moisés todavía rige delante de Dios. No se equivoque, iglesia. Ya para este tiempo, y para ser más claro, el velo de Moisés representa muchísimos elementos, tanto para la práctica como los sacrificios. Pero en cuanto a los sacrificios, hoy es nulo ante la presencia de Dios. Por eso Pablo fue claro en este sentido, que ni el judío, ni el griego, ni el libre, ni el esclavo, sin Cristo podía entrar al cielo. Así que estamos hablando, hermano, cerca de 2000 años atrás. Y cuánto más ahora la iglesia, cuánto más debe de comprender, cuánto más debe de confiar, cuánto más debe de creer en aquel que nos amó, en aquel que nos compró con precio de sangre. Si toda una nación, hermano, no pudo desestimar las costumbres, no pudo dejar atrás el tradicionalismo, esto no implica que nosotros no podamos acceder al reino de los cielos. Es lo que en algunas oportunidades he preguntado a muchos hermanos que todavía creen que Israel sigue en pie como siempre. No se equivoque, hermano. Israel está en el desierto. Israel, los israelitas que mueren sin Cristo, hermano, no acceden a la eternidad con Dios. Esto es lo que enseña la palabra. Porque entonces en vano murió Cristo. Otros dicen, predicadores, que la gracia es tan extensa que aún los judíos que mueren creyendo en la ley de Moisés, practicando, pueden ser salvos. No, hermano. Porque la misma ley anunció, la misma palabra, los mismos profetas anunciaron que vendría un hijo, que vendría un cordero, primero para rescatar a Israel y luego vendría por nosotros. O sea,
dos tiempos, dos pasos, dos momentos, dos tipos, dos grupos de personas que Cristo vino a rescatar. Primero a Israel, observe, primero envió a la casa de Israel, que dice la Biblia, a la casa perdida de Israel. Entonces, ¿quiénes estaban perdidos? Entonces nos preguntaríamos, ¿no? como estudiante de la palabra. Me preguntaría entonces, ¿quiénes estaban perdidos entonces, hermano? Gloria a Dios. ¿Quiénes estaban perdidos? Entonces es ahí cuando la iglesia entiende mucho más acerca del valor de Jesús. Es Dios con nosotros, hermano. Porque todavía está sonando fuerte. Hasta en algunos casos, predicadores que están enseñando que todavía la protección o la autoridad de Moisés todavía está amparando a Israel. Entonces les digo, hermano, entonces hágase prosélito. Si todavía el velo de Moisés está salvando a Israel, llevándolo a la presencia de Dios, entonces haga una cosa, conviértase al judaísmo entonces. Hágase prosélito, si total va a ser salvo cuando muera a la presencia de Dios. ¿O usted cómo cree que sucedía en la antigüedad? Había prosélito. Dice la Biblia que había hombres conocedores de la palabra, pero que no podían acceder al lugar santísimo, porque eran extranjeros en cuanto a la nación santa que Dios había tomado en aquellos tiempos. Ahora en la actualidad, de Cristo en adelante, la nación santa es la iglesia. Y fuera de la iglesia de Cristo, nada sucede. Lo más importante para Dios es su iglesia, hermano. La iglesia de Cristo es lo más importante. Entonces, si todavía el velo de Moisés tiene efecto sobre los israelitas, todavía los lleva, entonces hágase prosélito, hermano. Si total va a ser salvo cuando muera. Pero no se equivoque, es una de las falsas doctrinas que hoy está, hermano, está sacudiendo muchos altares cristianos. Hay muchísima gente que han tomado con esa ideología, con esa falsedad, porque aún el apóstol Pablo advirtió al respecto del judaísmo. Y la otra es que le digo a los hermanos, si todavía el velo de Moisés ampara a los israelitas, entonces ¿para qué Dios llamó a Pablo? Entonces, ¿para qué Cristo fue a buscar a Pablo? Si el sacrificio que venían o que todavía practican los israelitas salvaba a la humanidad del castigo eterno, entonces ¿por qué Jesús fue a buscar a Pedro? ¿Por qué Jesús fue al encuentro de Saulo en Damasco, como dice la Biblia, hermanos? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acá va un etíope, un hombre, un prosélito, un hombre de fe, ve y predícale la palabra, pero de la cruz? No le dijo el Espíritu Santo, ve y enseña la ley de Moisés. Entonces, es una pregunta que la iglesia se tiene que hacer para sacar conclusiones. Entonces, cuando la iglesia comienza a entender, comienza a razonar, comienza a ver dónde están las grandes verdades. Si todavía el velo de Moisés pesa para los judíos, hermano, para el judaísmo, entonces, ¿por qué Jesús tuvo que separarse aún de sus hermanos? ¿Por qué Jesús tuvo que tomar otro rumbo? Porque allí, iglesia de Cristo, porque allí había tinieblas. Cuando Jesús habló literalmente que vino a buscar a la oveja perdida, se refería a la nación. No estaba solamente hablando de la mujer adúltera. No solo estaba hablando de la gente que vivía como ejemplo tomamos a Zaqueo. Jesús estaba hablando de las tinieblas que cubría a la nación en sí, porque estaban extraviados. Ya estaban lejos de Dios en ese momento, iglesia. Entonces, es ahí cuando Cristo, el Señor, muestra su propia doctrina. El autor del Evangelio se llama
Cristo Jesús. Él fue quien se ofreció delante del Padre. Entonces Jesús aparece con una nueva reforma. Pero ubiquémonos como creyentes, como estudiantes de la palabra, como candidatos aspirantes al reino de los cielos. ¿Cómo Jesús predicaba? ¿Qué métodos utilizaba el Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron las doctrinas nuevas que aparecieron a través de Jesucristo? Y esas doctrinas son justas. Están ligadas a la palabra antigua. ¿Será posible, hermano predicador, que todavía estos pensamientos golpeen algunos altares? Hay muchísimos altares, hermano, que hoy se han dejado dominar por estos vientos de doctrina, donde se puede visualizar que todavía las prácticas antiguas de Moisés, todavía la iglesia lo puede practicar, y en muchos lugares todavía están hablando de estos temas, lo cual Jesús aclaró, lo cual el Señor Jesucristo demostró con poder y autoridad. Demostró Jesucristo que Él traía la reforma del cielo para la humanidad. Gloria a Dios. Por eso vamos a leer algunas doctrinas que Cristo trajo, que aparece con Jesús en su venida a la tierra. Y todo esto fue anunciado ya por los profetas en la antigüedad, hermano. O sea, Jesús cuando desarrolla su ministerio, cuando comienza a predicar la palabra, lo más importante en su mensaje era la voluntad del Padre. Era lo más importante para él. Ahí se centra el ministerio y el evangelio del Señor Jesucristo. Se centra en la voluntad de Dios, en la voluntad de ese Dios que Israel todavía lo invoca en este siglo. Jesús les dijo a los principales líderes religiosos: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero la voluntad de quién están haciendo. Son mensajes clave, hermano, para analizar. Entonces, Jesús no estaba hablando fuera de contexto. Jesús estaba centrándose en la voluntad de Dios que estaba en la palabra, que estaba revelada en la palabra escrita, hermanos. Mientras Jesús predicaba, decía a sus oyentes: no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que me ordenó mi Padre. O sea, Jesús hablando como siervo, como servidor, como soldado, como hijo. Entonces todo esto nos muestra a nosotros el verdadero camino de un guiador. ¿Cuál es el objetivo en este punto del buen guiador? Si Dios prometió un guiador, un apacentador para Israel, entonces ¿cómo vamos descubriendo nosotros? Vamos observando la palabra y conociendo a nuestro Señor Jesucristo, conociendo a nuestro guiador, aquel que cuando partamos de este mundo, por la fe en su palabra, nos tomará en sus manos y nos llevará delante del Padre. Gloria a Dios. Esa es la promesa de Cristo para su iglesia, hermano. En algunos casos dice la Biblia que los ángeles tomarán o tomaron algunos santos en la antigüedad y los llevaron. Pero ya para el tiempo de la gracia, Jesús es el que nos presenta delante del Padre. Gloria a Dios. Algunas doctrinas que aparecen, hermano, con Jesús, con Jesucristo, vamos a observar para poder comprender de que el Evangelio de Jesucristo tiene su propia doctrina y depende de la antigüedad, depende de la palabra antigua. Pero Jesús trajo nuevas doctrinas. Entonces algunas de ellas que son muy conocidas dentro del cristianismo, aquí en toda parte del mundo, por ejemplo, la oración. ¿Cómo se oraba en la antigüedad, hermanos? ¿Cómo podía orar
Israel hablar con Dios. Pero Jesús aquí muestra un orden en la oración. En la antigüedad, usted podía suplicar, usted podía llorar, usted podía ir al altar, usted podía ir a pedir a los profetas, a los sacerdotes, a que oraran por usted. Pero, ¿qué enseñó Jesús con respecto a la oración? Hay algo aquí muy importante. Jesús ordena la oración diciendo, pedir al Padre en mi nombre. Eso es doctrina de Cristo y algo nuevo que aparece en el tiempo de Jesucristo. Porque en la antigüedad Israel solamente se dirigía a Jehová pidiendo o presentando la súplica o las peticiones delante de Dios. En algunos casos había ofrendas especiales, había algunos pedidos donde la persona se presentaba ante el sacerdote y traía algunos tipos de ofrenda para presentar las peticiones. En otros casos había ofrendas especiales como cuando se utilizaba, por ejemplo, perfumes, en algunos casos especias, se adquiría para ofrecer delante de Dios por algunas peticiones. Pero Cristo Jesús nos enseña, hermanos, de una forma muy sencilla, de hablar con el Padre. Ahí también se denota la ruptura del velo. O sea, cuando la gracia a través de Cristo se expande, donde cualquiera de nosotros, cualquier ser humano que venga a los pies de Dios, puede hablar con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron cambios que se produjeron en el reino de los cielos. Por eso siempre pregunto a los hermanos cuando hablamos de estos temas, ¿usted qué escucha hoy que sucede en Israel? ¿Usted escucha algún Elías profetizando? ¿Escucha usted algún hombre como Eliseo echando fuego, mostrando señales evidentes? No las hay, hermano. ¿A dónde están? Adentro de la iglesia de Cristo. Para comprender a dónde está la gracia, a dónde está la santidad, a dónde está la congregación. Hermano, muchísima gente, como he dicho en muchas de las prédicas, mucha gente va a conocer esos lugares históricos. Me encantaría, pero no está adentro de mis posibilidades. Pero la iglesia es la que tiene la santidad. La iglesia de Cristo es la que tiene la autoridad, hermano. La nación santa no es allá, es la iglesia. La tierra santa no es allá, es acá, la iglesia, hermano. Usted, donde usted pisa, donde usted se congrega, donde nos congregamos, o no nos muestra la palabra, que cuando terminaron de orar, los primeros cristianos, ¿qué pasó, hermano? ¿Tembló el Sinaí? No, tembló el lugar donde estaban. Entonces, ¿dónde está Dios con su iglesia? Aquí en todo lugar, Él está presente. Entonces la iglesia ya no necesita. Sé que hay muchos oportunistas que viajan a Israel y de allá traen algunos elementos que luego lo convierte en dinero y lo multiplica en miles. Y esto es tristísimo contar, que la iglesia se tiene que avivar, la iglesia tiene que despertar, hermano. La santidad, la autoridad está en usted, está en la iglesia, está adentro de ese edificio que Dios ha tomado para su obra. Quiero decir, el lugar de reunión también Dios lo consagra. El lugar de reunión también Dios lo toma. No solamente nos toma a nosotros como templo móvil, sino también toma el lugar. La Biblia lo demuestra, hermanos. Así como tembló, fue sacudido el Sinaí, salió humo de la presencia de Dios. En ese lugar estaba Israel con su líder Moisés. Hoy, una congregación que cree, que se consagra, que busca, también va a temblar bajo el poder de Dios y también va a hacer grandes señales. Sí, Señor, esa es la iglesia viva, esa es la iglesia santa, ese es el pueblo adquirido por Dios. Nos dice a nosotros, el mismo apóstol, hablando que Jesús
Allí en Efesios 2:14 nos muestra cuando Cristo unifica de ambas naciones haciendo una. Y no dice la Biblia, hizo un Israel nuevo, no, hizo una iglesia. Entonces, los que están fuera de la iglesia, hermano, están perdidos. Esto es algo muy sencillo para comprender. Pero muchas veces la fuerza de los pensamientos, de la ideología, ¿no? Porque a veces ocurre que hay gente que se levanta intentando modificar, cambiar la mentalidad, la fe de muchos cristianos. De cómo todavía muchos creyentes dicen, no, en el judaísmo está la verdad. Usted quiere conocer la verdad, allá está. No se equivoque, hermano. Cristo separó su ministerio, separó su iglesia de Israel, separó del judaísmo. ¿Para qué? Para darle un rumbo. El rumbo es el reino de los cielos. El rumbo no es la fama, no es el dinero. El rumbo es la eternidad con Dios. Y a medida que pasan los tiempos, las promesas se cumplen. ¿Sobre quiénes? Sobre la iglesia que honra al Padre, sobre la iglesia que busca al Padre, sobre la iglesia que honra al Hijo, sobre la iglesia que se llena del Espíritu Santo, sobre la iglesia que se llena de la palabra que Él mismo inspiró. Entonces cuando Dios se hace presente, hasta se hace visible en algunos casos, porque es Dios mismo caminando, guiando a su iglesia. No importa, hermano, el grupo a donde estemos, a que pertenezcamos, que lo importante es haber recibido a Cristo y que hoy estamos siguiendo a Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios, honrando su palabra, honrando su doctrina. Porque los dichos de los profetas en la antigüedad, hermano, al correr los años se convertía en mandamiento para Israel. Y cuánto más Jesucristo, Dios con nosotros, el Salvador de nuestra alma, el que nos ha perdonado de los pecados, el que habla con el Padre cara a cara y pide una nueva oportunidad para nosotros. Cuánto más vamos a honrar su palabra y su doctrina. Ahora dice la Biblia, algunos de los más conocidos, también encontramos al apacentador, al que nos instruyó y formó en nosotros el reino de los cielos para poder guiarnos, para poder tener una vida independiente, una comunión íntima con Él, quiero decir, hermanos, para caminar en este camino, para avanzar y ser tomado en el tiempo de Dios, en su presencia. Jesús también implantó una de las prácticas que es el bautismo de las aguas. Cuando Jesús ordenó a sus discípulos, Mateo 28:19, ordenando a sus discípulos, les dijo, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Padre, por qué el Hijo y por qué el Espíritu Santo? Estos son nombres propios de la Trinidad. El nombre Padre solamente a Dios le corresponde. Es lo que en una oportunidad un hombre de esta doctrina errónea me preguntaba, Padre, ¿somos cualquiera? No, se equivoca, porque todos vamos a desaparecer. Pero el Padre seguirá siendo Padre. ¿Sabía usted eso? Hijo es cualquiera, no se equivoque, porque los hijos también vamos a desaparecer, pero solamente hay un hijo al cual honra el Padre y le honra al cielo, y también las fuerzas de la oscuridad también le honra, y honra su nombre y se sujeta a su nombre, al del Hijo de Dios. Y en cuanto al Espíritu Santo, nombre propio del Espíritu, aunque Dios tiene, dice la Biblia, más de un espíritu recorriendo el mundo, mirando la creación, guardando, contemplando su iglesia, sus siervos, sus siervas en todo lugar. El Espíritu Santo fue asignado para este trabajo de los últimos tiempos, llamado también el Consolador, pero Espíritu Santo por la obra que hace. Entonces, hermanos, son nombres propios al cual hay que estar sujetos. Entonces, son doctrinas que Cristo
implementa adentro de su evangelio para su iglesia. Y es ahí cuando, comprendiendo la palabra, ya no podemos errar, ya no podemos escuchar otros pensadores, o otros traductores, o otros que por ahí dijo haber tenido una revelación. La revelación de los sueños, Dios habla, puede ser, hermano, pero también tenemos que tener cuidado que la palabra implantada, Dios ha permitido, ha pasado, hermano, ¿cuánto tiempo ya? Sobre estos libros, y Dios sigue permitiendo que permanezca. Imperio ha intentado arruinar la obra de Dios, detener la palabra, pero no han podido, hermano. ¿Por qué? Porque es su palabra. Y observamos también que su palabra se va cumpliendo. Mucha gente ha intentado cambiar, ejemplo, las profecías de Cristo, pero no han podido, hermano, sino que se sigue cumpliendo. Ahí también nosotros observamos que el guiador dio palabras, algunas muy duras para mencionar. En algunos casos, lo que más fuerte está sonando, y esto ya viene de mucho tiempo, es cuando Jesús dejó caer sobre la nación de Israel, dejó caer sobre sus hermanos, sobre sus parientes, algo no grato ni para uno que predica la palabra. Cuando Jesús anunció que nuevamente, y esto es motivo también para pensar en el Hijo de Dios, y es motivo también para no dudar que cuando alguien ha dado palabra de parte de Dios, se cumple. Si no se da el cumplimiento es porque no fue Dios, hermano. Esto es algo muy sencillo. Cristo anunció, Mateo 23, 37 al 39. Jesús anunció sucesos sobre Israel. Y allí el Señor especificó uno de los casos, pero luego le revela a su siervo Juan la continuación de aquella calamidad por haber rechazado ¿a quién? Al Mesías. Estoy hablando cuando Jesús llora sobre Jerusalén. Y estoy mencionando capítulo 12 de Apocalipsis, cuando a Juan Cristo le revela la condición espiritual y moral de Israel para estos tiempos, cuando le muestra la gran persecución del dragón. Y esta la iglesia tiene que saber, hermanos, tiene que quedar en claro en nosotros de que Cristo Jesús dio su sentencia, Jesús dio su palabra. La Biblia dice que cuando el Señor anunció la nueva dispersión de los israelitas de su tierra a todas partes del mundo, ¿es verídico o no, hermano? Hoy donde usted se mueve encuentra un judío. Hoy usted donde se mueva en cualquier parte del mundo usted encuentra un israelita, hermano. Esto es cumplimiento de la palabra de Cristo, hermano. No estamos hablando todavía de Jehová, estamos hablando del Señor Jesucristo. Él dio palabra concreta. Y la ampliación de esta dispersión, de este nuevo exilio de los israelitas, se le mostró a Juan. Acabo de mencionar el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando se le ve a la mujer huyendo al desierto. Eso fue una revelación también. ¿Quién lo reveló a Juan? Cristo Jesús. ¿Quién visitó a Juan estando él esclavo, estando él preso en la isla de Pasmo? Cristo Jesús. ¿O quién lo visitó, hermano? Entonces, ¿quién es el que está mostrando a través de su palabra su autoridad, su doctrina? Porque la Biblia dice que el autor de esta salvación no es el Padre, es Cristo Jesús. Él se ofreció. El personaje príncipe del reino de los cielos, Él se ofreció. Él dijo al Padre, iré a rescatar a mis hermanos. Iré a ofrecerme por tu creación.
Porque la Biblia demuestra en muchos casos cómo Dios se entristecía en el corazón por haber creado a alguien semejante a él y y le faltó una pequeña parte para ser igual a su Dios. Pero estaba ya en tiniebla y lejos, y él se ofreció. Él mostrándonos a través de la palabra lo que él mismo dio, hermano, para que la iglesia vea como señal. La Biblia dice que la mujer fue perseguida, hablando de Israel, que la continuación de la profecía de Cristo. Dice la Biblia que la mujer que dio a luz, o a Cristo mismo, fue perseguida por el dragón y huyó al desierto, donde se le dio, dice la Biblia, para que él pudiera sobrevivir en el desierto. Y la Biblia dice que el dragón tiró como río para poder exterminar a la mujer. Pero la palabra dice, la tierra ayudó. No dice Dios, la tierra. Ahí la iglesia tiene que tener inteligencia, hermano. Que está mostrándonos que lo dicho por el Señor Jesucristo se está cumpliendo al pie de la letra sobre Israel. Por no recibir al guiador, por rechazar al enviado del Padre, porque Dios había dado lo último que tenía. Ya no quedaba nada por dar. Ya le había dado a Israel todos los profetas habido y por haber. Ya Dios le había dado todas las bendiciones, todos los privilegios que ellos podían alcanzar. Solamente le quedaba a su hijo. Entonces, por cuanto menospreciaron a su enviado, esa es la sentencia. ¿Y cuánto le está costando a Israel? Es para que la iglesia reflexione. Que lo dicho de nuestro Salvador se está cumpliendo al pie de la letra. Y la tierra, dice la Biblia, ayudó a la mujer abriendo su boca. O sea, eso se llama amparo, se llama refugio, se llama protección. Ahí no está el amparo de Dios, está la protección del mundo. ¿Cuántas organizaciones, hermano, que hoy está dándole garantía, cobertura a Israel en cuanto a su territorio? Y conflictos incesantes. Hermano, eso es sinónimo, para que la iglesia entienda, de que Dios está irado. Y Jesús dio otro de los mensajes esenciales. Le dijo, y para Israel también, aparte de que él los dijo públicamente, el reino de Dios se les será quitado a ustedes y les será dado a gente que produzca fruto. ¿Y de quién hablaba? Hablaba de la gente que iba a creer. Hermanos, el privilegio se acabó para Israel. Entonces hoy es una nación común y la iglesia debe despertar que allí, hermano, nosotros no podemos aprender prácticamente ninguna doctrina, sino que Cristo tiene su propia doctrina, sus propias reglas, que están ligados íntimamente a la palabra antigua. Está ligado íntimamente a la palabra dicha por los profetas. Gloria al Señor. Y la Biblia, hermano, demuestra de que cada promesa que Dios dio a Israel y nos da a nosotros está sentado sobre mandamientos. O sea, no hay promesa que recibamos sin haber obedecido los mandamientos de Dios. Dice la palabra continuando, el Señor se separa, se aleja del sector religioso, no por el rechazo solamente, sino comienza a demostrar que ya hay una separación, literalmente hablando. Dice la Escritura de que Jesús comenzó a proferir, a decir palabras a la gente común predicando, no hagan lo que ellos hacen, sino lo que ellos leen, lo que ellos cuentan, eso son lo bueno. Por ejemplo, ¿no? Jesús mostrando que ellos trataban de una forma la palabra, pero doctrinalmente o en la práctica eran otras, las que ellos, hermanos, expresaban. Jesús, el Hijo de Dios, demostró de que Él tenía y tiene la autoridad y que no dependía ni de Moisés, ni de Elías, ni de Abraham. Él no dependía. Hermanos, así Cristo actuó.
Jesús no dependía de los líderes religiosos. Es un verdadero siervo, un verdadero maestro. Gloria al Señor. Hermanos, en algunos casos, por ejemplo, Jesús abolió el día sábado, o sea, el día de reposo, que también hay congregaciones evangélicas que todavía honran la palabra, está claro en este sentido. San Mateo capítulo 12, Jesús, un día de reposo que hizo, hermano. Jesús mismo aclaró, cuando le cuestionaron que no podía ni comer ni juntar espiga, pero hizo un milagro extraordinario, por el cual casi lo crucifican, pero no podían, hermano, porque estaba haciendo un beneficio, estaba haciendo la obra de Dios. Entonces cuando Jesús dijo, porque aquí hay uno que es Señor del día de reposo, ese es el momento cuando Cristo demostró y empieza a exigir, diciéndole a los líderes religiosos que intentaba cuestionar la actitud de él y de sus discípulos. Jesús le dice, ¿acaso ustedes, el pueblo no lo sabe, pero Dios sí? ¿Acaso ustedes en el día de reposo, cuando se cae o se va a perder algunos de las bestias de ustedes, ¿acaso ustedes no van y lo rescatan? Y eso no se puede hacer, pero sin embargo ustedes la están practicando y nadie sabe, pero el reino de los cielos sí lo sabe. Pero entonces se había vuelto una carga prácticamente de esclavo, era imposible, hermano. Por lo cual Cristo también abolió esos días, esos mensajes que el Padre había impuesto, y la Biblia dice que era perpetuo. Pero ¿por qué esta reforma? Cristo, Dios con nosotros, trajo el cambio y fue claro en ese punto. Ahora, si nosotros comenzamos a dudar la palabra, hermano, es cuando comenzamos a tener problemas espirituales. En este aspecto, cuando he charlado con algunos hermanos que todavía guardan el día sábado, si usted lo quiere hacer, como dice el apóstol Pablo, usted es libre, lo quiere hacer, pero la palabra nos aclara que ya no existe esos días. En la antigüedad había muchísimos días, hermanos, solemnes para el pueblo de Israel que Dios había impuesto para que su pueblo practicara. Hay muchísimos días para mencionar, pero uno de los más destacados es el día de reposo. Pero Cristo lo abolió de esa forma, haciendo un milagro, mostrando autoridad, que Él tenía poder para abolir ese día, porque Él era Señor del día de reposo. Lo mismo el apóstol Pablo menciona a la iglesia de Roma y también para nuestros días. Si alguno quiere hacer caso del día, hágalo. Pero ya aquello ya no viene de Dios, porque ya Cristo hizo lo más importante en cuanto al velo de Moisés. ¿Qué hizo con el velo? Lo rasgó en dos, señores. Lo partió en Dios. Dijo, este velo ya está descubierto. Ahora, si no entendemos la palabra, estamos en graves problemas. Gloria al Señor. Hermanos, Jesucristo, nuestro Salvador, como hijo y como siervo, fue preciso en la palabra. En algunos casos, nosotros como comunicadores de la palabra también somos responsables de mencionar cada punto, ya sea que hoy la iglesia practique o no. Lo tenemos que mencionar porque somos responsables y rendiremos cuenta ante los ojos de Dios por la palabra que hablamos y que no hemos hablado también. Es responsabilidad del expositor. Por eso Jesús no cayó nada al momento de hablar. Lo que siempre mencionamos, que hay un tiempo y un espacio para todas las cosas. Jesús comenzó conquistando y terminó dando hermano, leña, palabra fuerte. O sea, todo tiene su forma de trabajar. Aquí no es imponiéndose, aquí no es dando ideología, sino comunicando la palabra. Para eso tenemos un tiempo de súplica ante Dios, para que nos dé la palabra para hablar. ¿Quién conoce los corazones? ¿Quién conoce el corazón de vuestro servidor? Solamente el Espíritu Santo. Entonces, para que habla mi vida, ¿qué tiene que hacer el mensajero, la gente que va a traer la palabra? Tendrá que orar y pedir, Señor, dame la palabra. Entonces, hermano,
Dios nos va enseñando que cada palabra, cada trato tiene un espacio y tiene un tiempo para dar. Entonces, hermanos, es ahí cuando también nosotros, observando la palabra, vemos a través de la Escritura de que hay prácticas a las cuales el Señor Jesucristo también hizo mención. En el caso de los religiosos que practicaban, en algunos casos el Señor Jesucristo también justificó las obras buenas que tenían los líderes en aquellos tiempos. Ejemplo, la práctica de la vestimenta, por ejemplo, en la antigüedad, que el Señor Jesús mostró, digamos, una aceptación, pero había otra que hemos mencionado, como la falta de misericordia, la falta de compasión, de consideración, que también eran pecados ante la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, vamos a ver en cuanto a Cristo y su doctrina. Hay mucha palabra que el apóstol Juan dice que no fue dejado, no fue escrito porque no cabrían. Eso no significa de que lo bueno que la iglesia practique hoy, que no está en la palabra, no sea agradable ante los ojos de Dios. Ahora, si hay práctica que hoy tropieza, que Jesús no menciona en la palabra, pero que hoy la iglesia ha adoptado como una doctrina y que está tropezando a las almas para llegar al templo, o está tropezando a muchos hermanos, lo cual no sería bueno ni tampoco de edificación. El Señor Jesucristo habló cosas profundas en su evangelio, pero el Señor Jesucristo en su mensaje no insertó costumbres israelitas. Yo también quiero que la iglesia tenga presente, porque también hay que observar ese punto, hermano, que Jesús, por ejemplo, llegó a cantar himnos, sí Señor, llegó a cantar los salmos, dice la palabra, pero Jesús no llegó a intentar insertar costumbres judías adentro de su iglesia, sino que su evangelio es claro, es preciso, es amplio, se centra en la voluntad de agradar a Dios, en la voluntad de hacer, de cumplir la palabra. Hay algunas costumbres que la iglesia ha adoptado en estos últimos tiempos, los cuales también es bueno que nosotros miremos la palabra. ¿Por qué Jesús no habló esas doctrinas? ¿Por qué Jesús no mencionó esos mensajes? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no era necesario. Por ese motivo, el Señor Jesucristo no permitió. Encontramos algunas doctrinas, por ejemplo, como la práctica de la Santa Cena, que mucha gente cree que proviene del judaísmo. Hermano, no tiene nada que ver, porque es algo nuevo que Jesús implementa para su iglesia, porque allí hay representaciones. Israel tenía muchísimas fiestas, pero no tiene la Santa Cena en ningún momento, sino Cristo implementa su doctrina como guiador. Pero también es bueno analizar cada punto de la cena para comprender por qué el motivo de esta práctica. Tenemos también cuando Jesús nos enseña el lavatorio de los pies. También es una práctica que Jesús enseñó para que su iglesia, hermano, se adaptara, porque es una práctica de adaptación. Cuando Jesús le dijo a Pedro, si no permites, tampoco tendrás parte, ¿no? Porque allí había una forma de adaptación para nosotros en estos tiempos. Gloria al Señor. Hermano, así Cristo mostrando la revelación del Padre, los cambios que se vienen o que vinieron en cuanto a la relación del ser humano, de la criatura con su Creador,
con Dios. Él vino a reconciliar. Gloria al Señor. Hermanos, en muchísimos lugares y hay un número muy importante de cristianos que en la actualidad todavía, por ejemplo, utilizan el velo. Muchas de las congregaciones están todavía practicando, lo cual tampoco Jesús mencionó. Entonces también hay que analizar esos mensajes. Vamos a encontrar a una sola iglesia donde se habló del tema, donde Pablo habló a la iglesia de Corinto, que en muchas veces hemos compartido y hemos explicado. Y esto es sencillo. ¿Por qué Pedro no habla del tema? ¿Por qué Pedro no incluye a otras iglesias sobre el tema? Entonces, hermano, lo que Cristo dejó, la iglesia tiene que honrar. Lo que Cristo ha dejado para que nosotros practiquemos, la tenemos que honrar. Porque cada revelación de la palabra que trajo Cristo es doctrina del Señor Jesucristo y mandamiento para nosotros, la iglesia. Gloria al Señor. Entonces nosotros, y algunos se preguntarán, ¿Jesús mencionó el diezmo, la ofrenda? Sí, Señor, mencionó. No pidió, pero mencionó. Se practicó en su ministerio la ofrenda, se practicó, dice la palabra. Aún habló del diezmo, habló de las primicias. Entonces, esto quiere decir de que es válido ante los ojos de Dios. Todavía hay gente que no lo practica más. Hay gente que solo se dedica de una forma personal. No congrega, no se une a nadie, no se sujeta a nadie, pero Cristo mostró un orden adentro de su cuerpo, adentro de su iglesia. Decimos en este día, Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia nos encontramos, Señor, en este día junto a tu pueblo orando, pidiendo, Señor, suplicando de tu gracia, de tu misericordia, que en este día, Padre Celestial, tu presencia aún alcance a tu pueblo para llenar de tu Santo Espíritu, para sanar al enfermo, para libertar, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias te damos en este día, Padre amado. Señor, anhelo con todo mi corazón que tu gozo, tu paz, tu alegría esté en el corazón de mis hermanos, en el corazón de tus siervos, de tus siervas, de estos niños, de estos jóvenes. Esté, Señor, en este día tu gozo, ese gozo que llena, Padre, que satisface, que trae, Señor, realmente una libertad en el corazón, en el alma de tu pueblo y de todas aquellas personas que te recibimos, que te abrimos el corazón y te decimos, entra en mí, toma posesión de mí, te pertenezco a ti, oh Dios. Gracias te damos en este día, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén